Aquí María les va a hablar de la Biblia. Ya estamos en una nueva alianza, bajo la ley de Jesucristo, nuevo pacto, nuevos mandamientos. Entonces, Jesucristo es Dios. ¿Ok? Ahora el que no obedezca a Jesucristo será condenado al fuego del infierno. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Sé que Jesucristo es el Todopoderoso. Tenemos que hacer caso de cada palabra que Cristo dejó. Entonces ya no estamos sujetos a la ley de pecado que era la ley de Moisés. Por esa ley de pecado, Jesucristo se dio en sacrificio para empezar de nuevo por medio de su muerte. Cuando nos bautizamos, ¿ok? Crucificamos todo ese tipo de pecado, morimos junto con Cristo en la cruz y empezar de nuevo una vida nueva bajo la ley de Cristo, bajo el Espíritu Santo, bajo el Espíritu que resucitó a Jesucristo. Entonces, dice Juan, capítulo 1, versículo 17. La ley fue dada por medio de Moisés. El amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Lo fue Moisés. Ya estamos con Cristo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme
hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza, la cual casa somos nosotros, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que cada uno va a ser juzgado conforme a lo que haya hecho en la casa de Dios, el cual es el cuerpo de cada persona. ¿Ok? Cada cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Las obras que hagan con el cuerpo, con la carne, es el fruto del Espíritu. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lucas capítulo 11, versículo 28. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la palabra de Dios que es Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 9 al versículo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Juan capítulo 3, versículo 15 al 18. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 12, versículo 47 al 48.
Al que oye mis palabras y no las guarda, dice Jesucristo, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero ¿qué dice Dios? Que Jesucristo ha de juzgar al mundo. Juan capítulo 5, versículo 22 al 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dice el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 15, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice Juan capítulo 15, versículo 12. Y Juan capítulo 14, versículo 12, versículo 15 y versículo 23 al 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Porque cambiando el sacerdocio es necesario, es que haya también cambio de ley. ¿Y quién es el sacerdote, el sumo sacerdote? Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 15. Que ya les había yo dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Efesios capítulo 2, versículo 12 al versículo 15.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, y derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo nombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios y ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hebreos capítulo 9, versículo 14 al 17. Antes nada más era el pueblo preferido por Dios, Israel. Pero ahora nos ha hecho un solo pueblo, israelitas y no israelitas, de todas las naciones que quieran unirse a Cristo Jesús en su muerte, desechando todo tipo de pecado del Viejo Testamento y empezar de nuevo una nueva vida con Cristo, aceptando a Jesucristo, para que seamos un solo pueblo, un pueblo de Dios. Entonces vamos en Hebreos capítulo 9, versículo 14 al 17. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Pero Jesucristo murió y resucitó para que todo que en Él crea también resucite y pueda tener vida eterna como Él. Pero por medio de su muerte, dejó un Nuevo Testamento para que lo cumplamos y así poder alcanzar vida eterna por medio de la ley de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 10. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. La ley del pecado es el Viejo Testamento. Y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque le pecan. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si no tienen el Espíritu de Jesucristo, no podrán resucitar y tener vida eterna. Porque con ese Espíritu resucitó Jesucristo y tiene vida eterna. Pero si no mora en ustedes, van a tener muerte eterna. Ser condenados al fuego. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Jesucristo que es Dios. Sí, porque algunas personas se creen mucho. Se creen que tienen la vida comprada. Se creen que ya son de Dios. Se creen que van a pasar de la muerte a la vida. No están seguros. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo está diciendo clarito. Entonces, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Juan capítulo 14, versículo 15. 14, versículo 6. Y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Así que Dios es celoso. Ha puesto el Espíritu con el cual resucitó a Jesucristo en nosotros y nos anhela celosamente por medio de ese Espíritu. Si andamos bajo la carne, pecando, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las obras de la carne va a ser el fruto de ese Espíritu. Todo lo que hagamos, bueno o malo, con el cuerpo, va a ser el fruto del Espíritu. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice aquí en Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al versículo 26. Y el capítulo 6, versículo 7 al 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. El que le comete adulterio a Dios, pecando con la carne. Adulterio. Comete adulterio a Dios, cometiendo adulterio. Fornicación es cometerle adulterio a Dios, fornicando. Inmundicia, lascivia, idolatría es cometerle adulterio a Dios, pecando con la carne. Hechicerías es cometerle adulterio a Dios, pecando con la carne, haciendo hechicerías. Idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque le cometen adulterio a Dios, pecando con la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, han crucificado todo lo malo en la crucifixión de Cristo. Y los malos deseos. Ahí se fue a crucificar todo. Ustedes ya no hacen ese tipo de pecado. Ustedes lo crucificaron, ese pecado. Ustedes ya no lo hacen. Ustedes ya no son idólatras, ya no son envidiosos, ya no son asesinos, ya no son borrachos, ya no son adúlteros, nada más tienen una sola mujer en toda su vida, ya no se meten, ya no se unen, ya no se casan con otra, ya no se meten, ya no se unen, ya no se casan con otro. Ustedes ya no cometen adulterio a Dios. Ustedes han crucificado todo lo del Viejo Testamento, todo lo de la ley del pecado. Lo han crucificado con Cristo.
sea, ustedes ya no hacen ese tipo de pecado. Ya no andan bajo la carne, ya andan bajo el Espíritu, ya no pecan, ya son santos. Es lo que dice la palabra de Dios, sean santos, porque el que los llama es santo. Entonces, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Ustedes no creen que Jesucristo se entregó en sacrificio por todos los pecados que vayan a cometer? No, por todo tipo de pecado, de la ley del pecado del Viejo Testamento, porque era una ley de pecado. O sea, envidias, homicidio, por todo eso, se han crucificado con Cristo. Ustedes no hacen ya ese tipo de pecado, ya andan bajo el Espíritu Santo, ya no pecan. Rechazan todo lo malo con el cuerpo. Rechazan todos los malos deseos con el cuerpo. Hacen puras cosas buenas, porque ya ese pecado está crucificado ya. Ustedes ya no lo cometen. Ya no lo hacen. Ya todos son santos, ya nadie se anda casando con otra en vida de su mujer. Ya nadie se anda casando con otro en vida de su marido. Ni se anda metiendo, ni uniendo, ni nada. Ya son santos. Ya el mundo se volvió santo ya. Ya aborrece el pecado. El que siga haciendo las tradiciones de los hombres, el que tenga tradiciones de hombres y lo sigue haciendo, la ley del pecado, que es el Viejo Testamento, va a ser condenado. Va a ser tirado a la basura, al fuego del infierno. Eso es lo que dice la ley de Jesucristo. Nada más el hombre con que mira con deseo a una mujer ya le comete adulterio a Dios. Con el cuerpo. Pecando con los ojos. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, que es santo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí la entrega de pecado es individual. Pero el Todopoderoso va a pedir cuentas de lo bueno y de lo malo que hicieron mientras estuvieron en el cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. No ha cambiado, se ha puesto peor el mundo, ¿verdad? O sea, se han pasado de pecado. Marcos capítulo 8, versículo 35 al 38. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, dice Jesucristo, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Todo aquel que rechaza la palabra de Jesucristo, que ya estamos de Mateo Apocalipsis, que se avergüence de la ley de Cristo, de su palabra de Jesucristo y no la quiera cumplir, también él se avergonzará de todo aquel que se avergonzó de Jesucristo, de su palabra. Y será tirado a la basura por medio de los ángeles de Dios, al fuego. Apocalipsis capítulo 1 a 8, capítulo 1 versículo 8, es donde dice que Él es el Todopoderoso.
Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Por supuesto que sí. Es necesario obedecer a Dios, a Jesucristo que es Dios, antes que a los hombres. Es que mi vecino se casó con otra, ya se divorció, se casó con otra. Yo también lo voy a hacer. A ver a qué horas me separo de mi mujer porque ya no la aguanto. No te preocupes que también Jesucristo no te va a aguantar. Por adúltero te va a botar a la basura, o sea, al fuego del infierno. Por adúltera te va a botar a la basura por haberte casado con otro en vida de tu marido. También te va a desechar. Al que no le gusta el pecado y lo comete, le va a ir peor. Que habla de otra persona que comete pecado y él comete más todavía que la otra persona, dice la Biblia que le va a ir peor. Así es. Juan capítulo 12, versículo 48, que ya les había leído, que por medio de la palabra de Cristo serán juzgados. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ok? Sino que ya Jesucristo lo hizo una sola vez, un solo sacrificio por los pecados. O sea que ahorita lo que tenemos que hacer es obedecer a Cristo. Ya todo ese tipo de pecados fue crucificado en la crucifixión de Cristo. Por la ley del pecado que es el Viejo Testamento. Ahorita ya estamos bajo su ley. Nada más es una sola mujer para el hombre y un solo hombre para la mujer. Si el hombre se mete, se une, se casa con otra mujer, cuando ya le tocó la primera, va al fuego del infierno por adulterio a Dios, porque le comete adulterio pecando con el cuerpo. Si la mujer se mete, se une, se casa con otro en vida de su marido, también va al fuego del infierno por cometerle adulterio a Dios. Así que ustedes deciden, el cuerpo es propiedad de Dios, comprado por Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Somos templo de Dios, casa de Dios. El Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. Eso es lo que dice la Biblia. Así que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 al versículo 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay más sacrificio más el que hizo Jesucristo, una sola vez, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los adversarios, pero de Dios. Los enemigos de Dios serán condenados por Dios al fuego. Eso es lo que dice la ley de Jesucristo, que es Dios. Bueno, vivan en santidad bajo el Espíritu Santo. Anden bajo el Espíritu y no bajo la carne. Ahora se andan conforme a la carne haciendo cosas buenas.
no malas. Porque las obras de la carne es el fruto del Espíritu. Todo lo que hagan bueno o malo. Eso es lo que van a cosechar. Eso es lo que Dios cosechará. Porque dice que separará las cabras. Mateo. Capítulo 25, versículo 31 y 32 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, porque va a ser un solo pueblo. Apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su izquierda y los cabritos a su... Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice el versículo 41 y el versículo 46, entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice el versículo 46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso es lo que está diciendo. Sí, porque no hacen caso. No hacen caso a lo que Jesucristo dejó. El hombre se cree lo que no es. Él se cree que es dueño de su cuerpo y puede hacer lo que se le da la gana con el cuerpo. Es que nosotros somos propiedad de Dios. Somos su rebaño. Pertenecemos a un dueño. Somos rebaño de alguien. Y ese es el Todopoderoso, y el Todopoderoso es Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Dice Lucas, capítulo 3, versículo 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea que nos dice que somos su rebaño, cabritos y borreguitos, y también paja y trigo. Eso es lo que está diciendo. Simplemente va a ser limpieza del Todopoderoso. De todas las naciones, Él limpiará. Separará lo bueno y lo malo. Lo bueno, las personas buenas, serán la nueva Jerusalén, un solo pueblo de Dios, para vida eterna. Y los malos serán desechados para el fuego del infierno. O sea que no se crean lo que no son. Porque muchos se creen lo que no son. Lo que haga la boca, bueno o malo. Lo que hagan los ojos. Lo que hagan las manos, bueno o malo. Lo que haga allá abajo, bueno o malo. Dios va a pedir cuentas. Eso es lo que dice la Biblia. Ok, ya les hablé. Pueden buscar en su Biblia y lo pueden leer.
De Mateo a Apocalipsis. Ya no busquen en el Viejo Testamento porque eso no les va a dar vida eterna. Busquen de Mateo hasta Apocalipsis. ¿Qué nos dejó el Rey Jesucristo? El Todopoderoso que nos ha dejado.